Hola, mi nombre es Brian Snyder Espejo Ballén y en este video les voy a hablar sobre el servicio de referencia en las bibliotecas. Para prestar este servicio correctamente se necesita un personal especializado que conozca las obras de referencia y que a su vez cuente con buenas herramientas tanto en software como en equipos informáticos. El objetivo del referencista es lograr que el usuario sea autónomo y pueda realizar sus propias búsquedas de información para conseguir la información que necesita, usando directamente la colección de consulta de las bibliotecas o bases de datos. Aunque este no se encarga únicamente de esto, ya que también deberá atender las demandas de información de los usuarios, informar sobre el uso de la biblioteca, los productos bibliotecarios y la colección, formar y mantener la colección de referencia, recibir y resolver las consultas referentes a las demandas de información, dar respuesta a los diferentes tipos de necesidades de información de los usuarios, ofrecer información bibliográfica específica, desarrollar fuentes de información específicas para los usuarios de la biblioteca, algo así como bibliografías, guías, entre otros, desarrollar estudios de necesidades de información de los usuarios, evaluar los recursos de información en función del nivel apropiado para un usuario en concreto y de la relación con el coste y el uso, dominar las diferentes interfaces de consulta de las fuentes de información, tanto internas como externas, establecer estrategias de búsqueda efectivas en las diferentes fuentes de información, extraer de forma crítica los contenidos adecuados a las consultas que se resuelven y utilizar software de chat basado en web o de mensajería instantánea. También manejar el software de servicios de referencia digital como tipo Question Point, desarrollar canales de comunicación adecuados con los usuarios, puede ser por correo electrónico, por web social, por blogs o wikis, desarrollar productos y servicios sobre las necesidades informativas de los usuarios y el uso de los recursos como bibliografías, wikis, boletines, definir la política de respuestas adaptadas a las necesidades de los distintos tipos de usuarios, establecer proyectos de alertas documentales, participar en el proceso de definición del plan estratégico del centro. Bueno, para realizar el servicio de referencia y para hacerlo de una manera adecuada debe haber un espacio específico dentro de la biblioteca que debe estar bien señalizado. También debe ser fácilmente localizable por los usuarios, por lo que preferiblemente debe estar cerca de la entrada principal. También puede estar cerca de los catálogos o la colección de referencia. Los instrumentos necesarios para el servicio de referencia son, para el trabajo interno, los instrumentos de comunicación y de difusión. Para la atención al usuario se necesitan formularios de toma de datos y la colección de referencia, que son todas las fuentes de información que se emplean para responder a las consultas de los usuarios. Es necesario tener en cuenta que no todos los libros o documentos pueden ser de acceso libre para los usuarios. Hay algunos que deben estar custodiados, como lo son los fondos antiguos, ejemplares raros, literatura gris, folletos, entre otros. Para lograr satisfacer las demandas de los usuarios se pueden utilizar distintas herramientas o fuentes, como productos de la propia biblioteca, colección de referencia impresa, colección electrónica como CD-ROOMs etc. Sistemas basados en telecomunicaciones como teléfonos, entre otros, sistemas basados en internet como listas de distribución, sistemas informales. Existen varios tipos de demandas de información. Estos son la información general, que trata cuestiones acerca de la biblioteca de organización, como horarios, secciones, condiciones, entre otros. También trata sobre el uso de los productos bibliotecarios como catálogos, CD-ROOMs, entre otros. También de los sistemas de consulta de la colección de referencia y de la localización. Está también de respuesta rápida, que trata sobre temas ajenos a la biblioteca. Se solicitan datos concretos, puede ofrecerse de inmediato consultando una fuente de información. Y está la información bibliográfica, que puede ser por motivos académicos o profesionales, y también de asesoramiento a la hora de seleccionar documentos entre la colección de la biblioteca.
Aunque estos no son los únicos tipos de demandas que existen, también están las preguntas administrativas y de orientación, que tratan sobre los fondos del servicio y modo de consulta. Las preguntas sobre localización de horas que ya conoce el usuario, preguntas factuales, se trata sobre un dato en concreto, una fecha, un hecho. Están las preguntas de temáticas, que trata sobre qué documentos posee el centro sobre un tema de interés del usuario. Preguntas mutables en donde el usuario no sabe exactamente lo que necesita y la pregunta se va delimitando con la ayuda del documentalista a través de productos que ofrezca y de preguntas del usuario. Preguntas de investigación, demandas especializadas que requieren una búsqueda exhaustiva para poder ser resueltas convenientemente. Magan divide los servicios de referencia en tres principales bloques. Estos son el servicio de información, el servicio de formación y el servicio de orientación. Para el servicio de información es el que resuelve consultas de los usuarios. Como ejemplo, las preguntas pueden ser de respuesta rápida, consultas bibliográficas, obtención de un documento, entre otros. Para la formación, trata de educar al usuario en el uso del centro de la colección de referencia. Básicamente lo que hace es formar los usuarios. Y para la orientación se encarga de asesorar al usuario en la elección de una hora o de una fuente de información. Como ejemplo podríamos tener las actividades llevadas a cabo en los centros para recomendar o dar a conocer documentos. Cuando a una biblioteca llega un usuario con una necesidad de información, pero no tiene bien claro cuál es la pregunta que quiere realizar o hacia dónde quiere llevar la consulta, el referencista deberá ayudar a que por medio de una entrevista se pueda delimitar lo que quiere el usuario. Entonces, para la entrevista, que es un conversatorio que el personal del referencista mantiene con el usuario, con la intención de delimitar y clasificar las demandas de información de entre las preguntas que se le pueden realizar a los usuarios para poder darles un resultado más preciso sobre las necesidades de información que tiene, están las siguientes, que es como qué tema principal de la búsqueda y temas relacionados. ¿Cuáles son? La información que ya conoce el usuario, el objeto de la demanda, la profundidad o nivel de la información que necesita, la cantidad de información que éste requiere, el idioma de la información en el que lo requiere, límites cronológicos, formatos de las respuestas y modo de recepción. También el importe económico, el tiempo de la respuesta, ya que es muy importante entregar una respuesta a tiempo. Bueno, también es necesario recalcar que no todas las entrevistas se realizan de la misma manera. Estas se deben adecuar a la demanda de información, como puede ser consulta rápida, búsquedas especializadas, difusión selectiva de la información, orientación bibliográfica, información a la comunidad, formación de los usuarios, búsquedas en bases de datos, atención telefónica o atención por correo electrónico. A continuación hablaré sobre las etapas que existen en este proceso de consulta. Para empezar está el análisis de la consulta, que es la determinación exacta de la pregunta formulada por el usuario. Es la traducción de la consulta a términos de búsqueda, como la elección de descriptores, encabezamientos de materia o clasificadores, etc. Para continuar tenemos la selección de las fuentes de información, que es en donde se realiza la elección de documentos o sistemas de información apropiados para resolver la demanda. También tenemos aquí la traducción de términos de búsqueda a lenguaje documental, ya que muchas veces pues está en lenguaje natural y no se puede realizar la consulta en las bases de datos o en internet. También se debe comparar los descriptores, los encabezamientos, clasificaciones extraídas por la biblioteca con las empleadas en la fuente de información que se está consultando y emplear términos que más se ajusten. El siguiente será la búsqueda en distintas fuentes seleccionadas, el uso de sistemas de consultas o recuperación de información de fuentes seleccionadas. Aquí realizaremos la extracción de respuestas que se ajusten a la consulta, la recopilación de respuestas pertinentes de cada fuente.
Y luego estará la síntesis en respuestas encontradas. Aquí realizaremos la organización de la información válida para resolución de la demanda, eliminando la superflua y la que no se ajuste a la solicitud. También deberemos realizar la preparación del documento de respuesta, la materialización del resultado del impreso o cualquier otro sistema empleado para la entrega al usuario. Aquí mencioné la búsqueda en las distintas fuentes de información, entonces en estas voy a resaltar ciertos aspectos. Como lo mencioné anteriormente, existen diversas fuentes de información que van desde los libros y documentos contenidos en la biblioteca hasta bases de datos y buscadores. Para el caso de las bases de datos y buscadores, se establece un paso a paso para realizarlo correctamente. Lo primero que debemos hacer es identificar la necesidad de información del usuario. De esta manera sabremos en qué base de datos buscar o hacia qué temática va enfocada la necesidad de información. Para realizarlo deberemos plantear las siguientes preguntas: el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Lo siguiente será definir los objetivos de la búsqueda. Para ello deberemos seleccionar conceptos esenciales o palabras clave relacionadas con la necesidad de información de nuestro usuario. Aquí también debemos establecer sinónimos a esas palabras clave, ya que algunos términos son más conocidos que otros. Luego realizaremos la búsqueda. Si se realizará en una base de datos, deberemos apoyarnos de los operadores booleanos. A este paso a paso se le llama estrategia de búsqueda, y si queremos entregar una respuesta acertada debemos realizarlo, ya que en las bases de datos el lenguaje natural en muchas ocasiones, como ya lo mencioné anteriormente, es obsoleto. Los operadores booleanos son palabras o símbolos que permiten conectar de forma lógica conceptos o grupos de términos para así ampliar, limitar y definir tus búsquedas rápidamente. Entre estos encontramos el operador booleano AND, que muestra solo resultados que contengan todos los términos de la búsqueda especificados independientemente del orden y de su posición relativa. También se pueden utilizar símbolos que significan lo mismo, que son el más y el y. Un ejemplo para esto podría ser locura and demencia. Aquí lo que se realizará será la búsqueda de primero el término locura y demencia, así como están posicionados. El siguiente operador booleano es el OR, que muestra resultados que contengan al menos una de los dos términos. Es útil para indicar asociaciones entre palabras o sinónimos en la búsqueda que queremos realizar. Un ejemplo podría ser locura o demencia. En este caso buscará la palabra locura o la palabra demencia. Está el operador booleano X o R. Muestra resultados que contengan o el primer o el segundo término, pero no los dos a la vez. El ejemplo que escogí para este podría ser locura, X o R o demencia. Y aquí lo que hace es mostrar los resultados que contengan uno de los dos términos, pero nunca los dos a la vez. El siguiente operador booleano es el NOT, que muestra los resultados que contengan únicamente el primer término y no el segundo. También se puede utilizar el símbolo menos, para que es básicamente lo mismo. El buscador mostrará todos los resultados que contengan la palabra locura, que fue la que seleccioné aquí, siempre y cuando no incluyan también tratamiento. También existen los operadores de posición, que no se consideran operadores booleanos, dado que no se establecen relaciones lógicas entre el término, sino de proximidad. Estos permiten afinar los resultados obtenidos con las anteriores funciones. No obstante, no todos los buscadores permiten utilizarlos. Como excepciones está el operador comillas, ampliamente extendido. Este se puede utilizar en cualquier buscador. Entre estos está el operador same, que muestra resultados que contengan los términos clave introducidos en el mismo campo, es decir, en el título. El contenido, sin embargo, no tiene por qué estar situados en la misma frase. Este operador no tiene símbolo, lo que hace es reducir la cantidad de resultados y matiza las búsquedas. También tenemos al operador with, que en español sería con, que muestra resultados que contengan los términos clave introducidos en el mismo campo, que estarían en el título, abstract o el contenido.
y en la misma frase. El símbolo no tiene. Reduce la cantidad de resultados y matiza las búsquedas. Como ejemplo está locura con demencia. Muestra aquellos resultados que incluyan en la misma frase los dos términos especificados. Está también el operador near, que muestra resultados que contengan los términos clave introducidos juntos, a no más de 10 palabras de distancia por lo general. Esto depende del buscador en el mismo campo o en el mismo campo independientemente del orden. Este operador tampoco tiene símbolo y lo que hace es reducir la cantidad de resultados y matiza las búsquedas. Como ejemplo podría estar locura, near, demencia, y lo que hace es mostrar aquellos resultados que incluyan los dos términos juntos, que estén a menos de 10 palabras de distancia en un mismo campo o independencia de si demencia va antes que locura. También está el operador far. Lo que hace es mostrar los resultados que contengan los términos claves introducidos separados, a más de 10 palabras de distancia por lo general. Esto depende del buscador en el mismo campo independientemente del orden. Este tampoco tiene símbolo y lo que hace es reducir la cantidad de resultados y matizar las búsquedas. Como ejemplo podría ser locura far treatment, y lo que hace es mostrar aquellos resultados en los que los términos estén separados en el mismo campo por al menos 10 palabras de distancia. Este operador far es todo lo contrario al operador near. También tenemos el operador ADJ, que muestra resultados que contengan los términos claves introducidos juntos, uno al lado del otro en la misma frase. Esto lo que hace es reducir la cantidad de resultados y matiza las búsquedas. Acá como ejemplo podría ser demencia, ADJ, locura. Lo que hace es mostrarnos aquellos resultados que incluyan los dos términos juntos, uno al lado del otro y en cualquier orden. También tenemos al operador comillas, pues son las comillas, y lo que hace es mostrar los resultados que contengan los términos claves introducidos juntos, uno al lado del otro en la misma frase y en el mismo orden. El símbolo para este operador pues son las comillas, y su resultado es que reduce la cantidad de resultados y matiza las búsquedas que realicemos. Aquí como ejemplo tengo entre comillas locura y demencia, y lo que hace es mostrarnos aquellos resultados que incluyan los dos términos juntos, uno al lado del otro. Esto se realiza en el orden especificado. También tenemos a los operadores relacionales. No suelen usarse en una búsqueda bibliográfica general, tal vez sean útiles para ámbitos y situaciones muy concretas. A pesar de esto, es importante tenerlos presentes por si alguna vez necesitamos utilizarlos como referencistas para satisfacer una necesidad de información de algún usuario. El uso de este se limita a establecer relaciones entre las expresiones numéricas para así encontrar datos estadísticos y matemáticos. Los operadores relacionales son menor que, mayor que, igual a, distinto de, menor que o igual a y mayor que o igual a. También tenemos los operadores de truncamiento y comodines. Estos se utilizan cuando no sabemos cómo buscar o si queremos truncar, como lo dice su palabra, como lo dice la palabra, algún término. Los operadores de truncamiento son asterisco como sufijo. Se usa como sufijo, no funciona como prefijo. Y permite mostrar aquellas palabras que comiencen con las letras precedentes. Por ejemplo, si yo quiero que comience con, no sé, H o L, entonces pongo las palabras y pongo el asterisco a continuación. Entonces el resultado de la búsqueda serán las palabras que inicien con H o J, L. Y esto mostrará los resultados que comiencen por las palabras que yo seleccioné. También está el símbolo de cierre de interrogación, que permite sustituir un solo carácter al final
al final o en el interior de una palabra. Por ejemplo, si yo quiero buscar la palabra empiece por me y termine en ico, pero en la mitad de estos dos puede llevar cualquier letra. Entonces yo lo que hago es poner ahí el símbolo de interrogación. Entonces como resultados podría estar la palabra México, la palabra México con J o médico o como bueno. Esta fue una breve explicación de lo que son los operadores booleanos y para qué nos sirven en el servicio de referencia en las bibliotecas. Espero que les haya quedado claro y que la información sea de su agrado. Muchas gracias por ver el video y hasta luego.